Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a esperar que alguien más se conecte. Vamos a ver ahorita. Antes que otra cosa, pues la semana pasada no tuve la oportunidad de estar con ustedes. Tuve toda la intención, pero pues desgraciadamente no estaba yo en la ciudad. Y en la parte donde yo estaba, hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en la parte en la que yo estaba, pues había una pésima señal. Intenté, la verdad, ¿cómo se llama? Conectarme, pero me fue imposible, la verdad. Entonces, por eso decidí a última hora, ¿cómo se llama? Um, no hacer la transmisión porque pues obviamente se iba a cortar, iba a estar muy mal y pues la idea no era que ustedes se quedaran con información que no era correcta, ¿no? Que era la parte más importante. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que yo espero que el tema que voy a tocar el día de hoy junto con el que voy a tocar la próxima semana. Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Son dos temas que yo espero, la verdad, que no me cancelen la cuenta de Facebook ni causar ninguna controversia. Voy a procurar ser lo más medido en cuanto a información, pero la verdad es que, pues, ¿qué puedo decir? O sea, fíjense, el día de hoy quiero empezar. Mucha gente me ha preguntado, ¿saben? Mucha gente sabe que me fui de vacaciones a Cuba, porque fui a festejar para allá el cumpleaños de mi mamá. Y estando en Cuba grabé dos videos que desgraciadamente salieron con muchísimo ruido, pero creo que la información que ahí tengo es fuerte porque es en base a la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento en Cuba. Entonces la verdad es que fue un shock muy fuerte, pero al final voy a ver si subo, a ver si encuentro la forma en cómo quitar por ahí el ruido del audio, pero porque sí estuvo como que bastante interesante, la verdad. Pero bueno, antes de empezar, fíjense que he estado recibiendo varios mensajes en el que la pregunta que más predomina en todo esto es perdón, pero es Lucho, ya saben que mis perros aquí son como dueños de la casa, yo no. La pregunta que más me han estado preguntando es el por qué me he decidido hacer este tipo de videos cada jueves, y con qué finalidad. En primer lugar, lo hago porque mucha gente a veces me pregunta que por qué no comparto información de todo lo que he estudiado a lo largo de todos estos años de vida. Y después que la parte más importante, porque pues yo creo que es parte importante ya de empezar a dejar un poquito de la información que tengo, que a veces trato de no sacar toda la información. He tenido el gran privilegio en la vida de tener grandes amigos y sobre todo de conocer gente muy picuda. Y la información que interactúo con ellos es sumamente fuerte y a veces obviamente no se puede filtrar. Entonces he decidido también en esta parte de videos como ir soltando información, compartir mucho de mi experiencia a lo largo de la vida y pues que quede ahí como esta información, pues el día de mañana probablemente salga un libro, o sea una recapitulación de videos, no lo sé,
pero es más que nada la intención como de compartir con ustedes mi experiencia, tanta gente que ha sido tan fiel conmigo a lo largo de tantos años, y que la verdad creo que es una forma pequeña de retribuir un poquito toda esta información que a lo largo de mi vida he alcanzado. Frida Casas, muchísimas gracias, preciosa. Espero verte pronto. Espero que vayas al evento que voy a tener allá en Victoria pronto, 14 de agosto. Eso se los comento al final. Pero bueno, tengo ya una lista de varios videos y de varios temas que voy a ir tocando, que ya empecé a tocarlos desde hace varias semanas, con la intención de empezar ya a ir provocando un cambio de conciencia. En primer lugar, por todo lo que se viene en relación al año 2020. Alicia, muchísimas gracias, qué linda. Y la intención de toda esta información es empezar a prepararnos para el año 2020. Yo no quiero decir, porque soy enemigo de ser tan fatídico, pero pues sabemos que va a ser un año complicado, sabemos que va a ser un año un poco fuerte, pero es la intención obviamente de querer empezar a trabajar el proceso. Omar, ya lo sé, señor, que no son las 8. El problema te voy a decir que es, me tomé una pastilla porque me quiere dar un poco como de gripa y me da mucho miedo quedarme dormido. Entonces dije yo, ahorita que me siento bien, por eso mejor voy a hacer el video antes de que capaz de que a mitad de video caigo dormido, y entonces sí. Pero bueno, aquí estamos, que es la parte más importante. Entonces, la intención de estos temas que vienen en los próximos días, la verdad es que es con la intención obviamente de prepararnos para ¿cómo se llama? Para todo lo que viene en relación al año 2020, que es un tema que ya empezaremos a platicar y a ir viendo conforme a lo largo de los meses, porque la verdad es que a partir del 2020 ya se presentan cosas muy pesadas y la gente es importante que tenga ya un despertar de conciencia. Rocío Pardo, qué gusto saludarte. Un abrazote grandototote y a toda tu familia también, por favor. Y es por eso que tengo temas muy específicos, como el que voy a tener el día de hoy, que la verdad, insisto, voy a procurar ser muy medido en cuanto a la información, porque la verdad es que no quiero escandalizar y tampoco quiero que me cierren ni la página de Facebook, ninguna de mis redes sociales, o meterme en una bronca mayor. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de empezar a hablar de estos temas. El tema del día de hoy es todo está al revés. O sea, ¿a qué me refiero? Mucha gente habla, y a lo largo de muchos años he estado escuchando mucho la famosa palabra Matrix, y mucha gente lo relaciona con la película de Neo, y que es una película que a mí me encanta porque habla sobre la realidad que realmente pasa, y sobre todo porque, por ejemplo, desde mi perspectiva tanto geopática como cabalística, como de muchas otras filosofías que manejo, pues sabemos que la Matrix es una realidad. El detalle de la Matrix, o de esta influencia tan fuerte que hay, y de esta manipulación tan fuerte que hay en la Matrix, es precisamente el gran arte de la Matrix, es hacernos creer que no existe. Y entonces no quise llamar el tema del día de hoy es como saliendo de la Matrix, porque dije no quiero que caigamos en los estereotipos, y no quiero que la gente piense que quiero tocar un tema relacionado a la película o relacionado a otras cosas. Pero una forma sencilla de poder entender lo que es la Matrix, o de poder entender cómo salir del proceso, pues es primero viendo las cosas cómo están realmente a manera general en el mundo. Porque, bueno, disculparán ustedes el concierto que tengo de peluchón, de perros, pero son los chihuahuas. Entonces, para poder entender el tema y para poder obviamente saber de lo que estamos hablando, yo creo que la parte más importante es primero entender
en qué momento nos encontramos y en qué situación nos encontramos. Lucho. Perdón. Y en base a esto es donde precisamente vamos a empezar a hablar. Voy a procurar tocar muchos temas. Les pido por favor que si tienen preguntas, por favor me las hagan con toda la confianza. Espero, insisto, no escandalizar tanto, pero pues al final la intención del video es entender el por qué estamos viviendo en un mundo en el que somos completamente manipulados de la información, por qué de repente somos tan excesivamente controlados por ciertos grupos de personas a nivel mundial, y cómo al final no nos damos cuenta que todos estamos viendo hacia adelante y no estamos viendo alrededor, ni hacia arriba ni hacia abajo, y esto nos hace por lo tanto no tener conciencia de la realidad en la que estamos viviendo. Ese es el punto más importante, y en base a este punto decidí tocar este tema. La verdad es que no tengo una orden de ideas de lo que voy a tocar ahorita. Tengo aquí en mi iPad una lista de muchísimas cosas, pero al final vamos a descubrir y espero que juntos descubramos muchas más cosas de falsedades y de engaños, y voy a mencionarlas con la única intención de despertar en cada uno de ustedes la curiosidad y que cada uno de ustedes empiece a investigar y empiece a trabajar en este proceso, porque lo que voy a tocar el día de hoy tiene mucho que ver en relación con lo que va a pasar el próximo año 2020. Entonces, en base a eso, por eso es que estos temas que ya están escogidos a lo largo de estas semanas son con la idea de ir a empezar a preparar, porque mucha gente de repente o no puede estar en mis cursos, o de repente no pueden viajar a los países o las ciudades en las que yo me encuentro, o de repente se les complica ciertas cosas. Entonces es una forma de yo estar juntos y compartir con ustedes un poco toda esta parte de la información. Entonces, y qué mejor con el coro que tengo de perros, que es maravilloso. Bueno, yo creo que la forma más importante de empezar, primero tendríamos que hablar de la famosa burocracia. Porque fíjense, siempre hemos pensado que la burocracia es un sistema de gobierno, es un sistema que nos ayuda realmente a todos, y pensamos que la burocracia significa la igualdad de cosas. Sin embargo, y ha sido tanta la creencia, tanta la creencia, porque yo siempre he dicho que somos educados para fracasar desde el momento en que nacemos. O sea, desde el momento en que nacemos somos etiquetados, no nos ponen un nombre, nos ponen un número, una argolla, ¿se me explicó? Y desde que somos muy pequeños nos empiezan a manipular para creer ciertas cosas e ir viendo y creyendo todas las situaciones sin preguntar a nadie. La mejor forma de poder trabajar esta situación pues se llama burocracia. ¿A qué me refiero yo? Miren, existen muchos personajes a nivel mundial que son extremadamente millonarios, ricos. A mí me da mucha risa cuando de repente veo en las revistas de Forbes o en los de emprendedores, etcétera, a los hombres más ricos del mundo. Y me da risa porque al final estas personas que aparecen como las más ricas del mundo, pues realmente no lo son. Porque los verdaderos ricos, esos nunca dan la cara. Y esos son los que realmente empiezan a controlar todo el sistema a nivel mundial. Y es tanto así la influencia de estos grupos que van compartiendo y van heredando toda la información para poder obviamente tener sus células o sus núcleos a nivel mundial, con estas manipulaciones que hacen, y entonces nos manejan este famoso sistema de burocracia que sabemos que al final no existe. ¿Por qué? Porque para cuando la burocracia trabaja junto con la política, sabemos automáticamente que antes de que un candidato llegue, estuvo primero asesorado y trabajado muchas veces antes por situaciones y grupos de manipulación a nivel mundial.
Y entonces lo que la gente nunca sabe y lo que la gente a veces nunca entiende es que dentro de la burocracia los puestos de poder siempre son heredados, siempre. Nunca es un puesto que yo por ser un mortal cualquiera me puedo lanzar y puedo lograr un cambio, no. Yo no estoy hablando de los nuevos políticos, ojo. Yo estoy hablando de la situación y el sistema a nivel mundial, que también afecta definitivamente a nuestros gobiernos más cercanos. Pero yo estoy hablando principalmente en este punto. Entonces, entender la burocracia como tal, pues no existe. ¿Por qué? Porque fíjense, nos educan siempre, me acuerdo en los años de los 70s, 80s aproximadamente, en aquel tiempo, para que una persona promedio pudiera tener una estabilidad, la gente lo que buscaba mucho era principalmente una plaza. Entonces, en aquel tiempo el mejor trabajo eran las maestras, y entonces no había prepa, de la secundaria brincabas inmediatamente a la parte de la normal, y el sistema de maestros, el sistema educativo, era la mejor forma de tener una plaza, prestaciones, servicios y demás. El detalle con este sistema es que siempre te hacen creer que es el seguro porque te dan prestaciones y tienes ciertos servicios. La realidad es que al final formas parte de un engranaje mucho mayor en el que al final vas a llegar siempre a un tope, nunca vas a poder avanzar más. Y eso es gran parte del sistema que no nos quieren dejar avanzar, para poder obviamente tener independencia y obviamente para poder tener cada quien la capacidad de poder hacer cosas. Por eso puse yo hace rato en mi Facebook, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? Porque nos han enseñado a que para que tú puedas tener cosas tienes que sacrificarte y trabajar, como mucha gente dice, como burro, para obtener las cosas. Y entonces te enseñan que el dinero es sacrificio, y entonces te enseñan que los bienes únicamente unos cuantos privilegiados son merecedores y los demás no, a menos de que toda tu vida le rendas pleitesía a alguien o trabajes 20 años en un sistema para obtener una casa de interés social en un rincón de tu ciudad, y una casa 4x4 y en unas condiciones deplorables, y te dan un sistema de servicio médico que está fatal también, llámese ISSSTE, llámese seguro, no quiero generalizar, pero desgraciadamente sí es. Y entonces somos como hormiguitas trabajando en un sistema que nos hacen creer que esa es la vida correcta y feliz. Y eso, señores, se llama burocracia, y eso se llama estar dentro de la Matrix. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en primer lugar, todos nacemos con proyección y prosperidad. No existe absolutamente nadie que nazca con una situación en contra. Todos absolutamente nacemos con una prosperidad. El detalle es que la mayor parte de las personas no conocen esta situación porque viven siempre en procesos de karma, que por eso yo ahí les menciono mucho la importancia de la carta akáshica. Porque entonces, ¿cómo te explicas, para poder entender este proceso? Porque entonces, ¿cómo te explicas que hay tantas millones de personas que se pueden gastar $1 millón de pesos diarios, que pueden viajar por todo el mundo, que pueden hacer todo esto parte? ¿Por qué? Porque desde chicos están educados en una prosperidad. No están educados en un sistema limitante y burocrático, y en el que te hacen creer que entonces si trabajas 8 horas o 12 horas diarias está perfecto, y entonces te enseñan que es correcto comprar en abonos, y entonces te enseñan que es correcto comprar en oferta, y entonces surgen estas famosas marcas de supermercados que todo te lo ponen súper barato, llámese mexicanas o americanas, y entonces sigue siendo una manipulación para que nunca generes prosperidad. Si ustedes me preguntaran de dónde viene todo esto, pues este sistema viene completamente de la nobleza veneciana. La nobleza veneciana, que al final son los que realmente controlan el mundo en muchos sistemas y en muchas cosas, tiene que ver en relación, su origen realmente tiene que ver con la nobleza negra de Babilonia. Y al final recordemos que los venecianos no es otra cosa más que el origen de los fenicios, y esta nobleza veneciana de la que yo hablo son los grandes millonarios y los grandes ricos que manipulan completamente toda la situación a nivel mundial para mantenernos dentro de esa Matrix. Ahí dejo el primer tema. Estoy hablando, por lo tanto, con esto no quiero decir que los trabajos que cada quien tenga
estén mal. Lo que quiero decir es que todos tenemos la oportunidad de poder salir de esa situación, de poder trabajar menos ganando más, porque al final el dinero es energía. Y porque al final todos cuando nacemos con una carga específica, por decirlo así, de prosperidad, de problemas, de salud, de tal, que ese va a ser un tema de la próxima semana. Que esa carga, por decirlo así, con la que yo nazco, pues obviamente yo la pierdo a lo largo de mi vida porque soy educado para nunca creerme merecedor de eso. Y entonces surge la burocracia. Y en esta burocracia es donde nos enseñan a entender que está bien quejarnos y está bien tener deudas y está bien sacar una cosa a una tienda y pagarla 3 veces mayor. En fin, ¿me explico? Pero todo eso tiene que ver en relación con esta parte que les estoy mencionando, que sería interesante que investigaran, porque al final tenemos que empezar a despertar esta conciencia. Ahora, ¿qué significa la palabra conciencia? Mucha gente habla de conciencia, mucha gente habla de la nueva era, mucha gente habla del pseudoespiritismo. ¿Qué es al final conciencia? La conciencia al final es la unión de la fe con la ciencia. Eso crea una conciencia. La conciencia, que es la unión de la fe con la conciencia, tiene que ver en particular con toda esta parte en la que todo lo que yo vivo y todo lo que a mí me llega de información, lo tengo que comprobar. No lo voy a creer a ciegas, únicamente por un sistema. O no lo voy a creer porque ande de moda. Porque, por ejemplo, hablando de esos sistemas, pues estamos hablando, por lo tanto, que imagínense que ahora es un gran negocio hablar mal de la gente. Y tenemos programas de televisión y de espectáculos muy famosos, como el de Una Ventana, que tienen más de 20 años haciendo negocio a consecuencia de hacer chismes y vivir del chisme, del escándalo y de exhibir cosas y de meter a gente en 1000 problemas. Y ahora la gente que no tienen vida, porque obviamente no han aprendido a tener esta conciencia de salir de su Matrix, pues se conforman con escuchar y se emocionan con la novela y se emocionan con el chisme y se emocionan con toda esta parte, y ahí nos tienen embelesados a una idea de que eso es correcto. Es como, por ejemplo, cuando hacen todos estos movimientos mundiales en el que se congregan gente. La congregación de gente es para la manipulación de conciencias, llámese estadio de fútbol, llámese de béisbol, llámese olimpiadas, llámese como le quieran llamar. O sea, todas estas manifestaciones de conciencias son precisamente para poder generar una conciencia en determinada fecha, en determinado momento. Nada está al azar, absolutamente nada. Y la intención de lo que yo quiero darles a entender es que todos tenemos la oportunidad de aprender a salir fuera de esta situación, fuera de esta matrix de la que estoy hablando. Y la parte más importante, todos tenemos la oportunidad de poder alcanzar los mismos niveles, los que queramos, porque todo el dinero es mental, los problemas son mentales. A mí a veces me da mucha rabia observar cómo a veces la gente sufre y se queja por cosas tan simples. Pero también entiendo que atrás hay una cultura y una estructura que es muy difícil romper, pero bueno, pues la intención es que tenemos que empezar a hablarlo. Yo muchas de las veces he querido dar cursos, he querido dar mucha información, pero me limito porque al final sabemos que no toda la gente está preparada para poder, tener un cambio de conciencia. Entonces, imagínense qué triste el que ahora nuestra vida está sujeta a un programa como, por ejemplo, estos programas de películas, que ahora ves todas las películas que quieras gratis, ya no hay necesidad de ir al cine. Y entonces ahora somos esclavos de un aparato como la televisión o del internet. Y no quiero decir que no haya buenos programas, claro que hay muy buenos programas y hay muy buena información. El problema es que la mayor parte de las veces todos estos programas son precisamente para meternos ideas. También existen muchos programas y también existen muchas películas que empiezan ya a mandar información para que la gente empiece a un despertar de conciencia de cosas que se sabe hace muchísimos años. Como por ejemplo, Rusia acaba de confirmar que ese es un tema importantísimo. La milicia rusa acaba de confirmar y acaban de decir específicamente que ellos comprueban que existen ciudades subterráneas, que son ciudades extraterrestres que se encuentran abajo del mar.
Y esto es una bomba. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacerle creer a la gente que eso es mentira? Precisamente haciéndolo público y haciéndolo parte de un chiste. La única diferencia es que ahora hay pruebas, hay videos, hay testigos, hay cosas, y entonces el que ya Rusia junto con Putin estén sacando un tema como confirmando que hay vida extraterrestre abajo del mar y que hay ciudades intraterrenas que tienen años y siglos viviendo ahí y que son parte de los que nos filtran mucha información, ese es un gran avance, por ejemplo. ¿Se me explicó? Y con esto que les estoy diciendo, pues tiene que ver precisamente con la parte de la salida de la Matrix, que es la que estamos intentando hacer. Y a mí esto me da mucho gusto, porque cuando yo llevé a Ciudad Victoria a Sixto Paz, y cuando estuve con Sixto Paz también en Tijuana y en varias ciudades, observaba cómo mucha gente que es fiel a la ufología le creía realmente, pero también hay mucha gente que se reía. El que ahora venga a un país a confirmar esto es un gran avance, porque entonces esto nos está diciendo, pero esto acaba de pasar, no creo que es algo que yo lo estoy inventando. Otra cosa que también está impresionante, que también, acuérdense que se los dije al principio del video, voy a decir muchas cosas con la intención de que ustedes investiguen todo lo que les estoy diciendo. Acabo de saber, con unos amigos míos de España, que siempre estoy en contacto muy frecuente, que son grandes investigadores en el mundo, resulta que existe, ustedes todos conocen a Julio Verne, todos sabemos quién es Julio Verne, ¿no? Este famoso autor, y resulta que un bisnieto, tataranieto, Julio Verne en vida dejó una caja, que fue la caja pasándose de generación en generación hasta que llega a un tataranieto, no sé qué es, un Verne obviamente, y por algún motivo la caja no se había abierto nunca. Ahora se abre esa caja, hay un libro que se conoce como los textos perdidos de Julio Verne, y resulta que Julio Verne, adelantado a su época, él habla sobre la Torre Eiffel, habla sobre bombas, habla sobre coches bomba, habla sobre aviones, habla sobre tecnología de punta, habla sobre el internet, habla sobre todo eso. Entonces, eso es otro bombazo, porque entonces ¿cómo va a ser posible que Julio Verne, antes de que todo esto existiera, él ya lo tiene escrito en el papel? Y mi pregunta es, ¿realmente sería que esto lo acaban de descubrir o ya llegó el momento en que la gente está preparada para entender esta información? Entonces, esa es la parte más importante, entender que todo lo que nos están enseñando y muchas de las cosas al final es para confundirnos y todo está al revés. Por eso es el tema del día de hoy. No quiero decir que todo es falso, para nada. Tampoco estoy diciendo que el mundo que estamos viviendo sea incorrecto. No, lo que necesitamos hacer y lo que muchos amigos míos nos hemos decidido a empezar a hablar es empezar a filtrar ya información. Yo la verdad no sé hasta qué impacto pueda llegar a tener esto, igual ninguno, igual mucho, no lo sé, pero pues en lo que a mí me toca tengo que compartir gran parte de la información que por años, porque esto no es de ahorita, yo tengo años estudiando esto porque soy fanático de todos esos temas y tengo muchísima información que bueno, se quedan sorprendidos de cada cosa que he investigado y que he hecho. Pero hablando por ejemplo de conciencia, que tiene que ver con la parte de la fe y la ciencia, que es la parte de comprobar, pues aquí nos habla también de la importancia de la fe, porque por ejemplo una de las formas en que más se ha logrado la manipulación de masas, pues obviamente ha sido por medio de las religiones. No estoy diciendo en lo más mínimo que las religiones sean malas, para nada, todas nos llevan al mismo punto. Lo que sí quiero decir es que recordemos que en la época de Constantino al darse cuenta que estaba perdiendo poder en aquel momento con los cristianos, entonces Constantino lo que hace muy inteligentemente, un día amanece y dice que tuvo un sueño y que en ese sueño vio una cruz y que esa cruz le habló y que le dio información y que ¿cómo se llama? Y que entonces a partir de ese momento él dejaba de ser pagano para volverse cristiano. Y entonces hace una asamblea muy conocida en la que él empieza a analizar y a estudiar todos los evangelios, y a criterio de Constantino él empieza a quitar los evangelios que no le convenían
porque era la forma en que él descubre que la manipulación de masas era impresionante, y entonces descubre que si él daba la información que venía en los evangelios, pues la gente no necesitaba creer en nadie. Y entonces él es el que crea el pecado, y entonces él es el que crea el miedo, y entonces él es el que crea la muerte, y entonces él es el que crea tantas cosas que no vienen en la Torah, en el Antiguo Testamento. Y quita los evangelios más importantes, ¿se me explico? Y la parte más importante aún, quita también varios de los libros que se encuentran dentro de los libros de la Torah que fueron dados a Moisés, y quita 2 libros importantes, porque se conocen 5 libros de Moisés, pero realmente fueron 7. ¿Y por qué se quitan? Porque uno hablaba de ángeles, otro te hablaba del Cristo interno. Y los evangelios en los que él quita, pues se habla principalmente de la importancia del poder de la mujer y de la importancia que tuvo la mujer con Cristo. Entonces, imagínense que desde aquel momento ya somos manipulados para las cuestiones políticas, y entonces nos empiezan a meter toda una idea y hay toda una situación, y entonces viene la era de Piscis, que en la era de Piscis, para poder alcanzar la espiritualidad y el éxito tenías que sufrir, y por eso la gente moría crucificada, y cada era precisional tiene que ver, que ya hablaremos también un día de eso, tiene que ver con una forma y una manipulación completa. Pero resulta que ahora estamos en la era de Acuario. Y en la era de Acuario es la era del conocimiento, en la que el conocimiento ya no puede estar oculto, y es la era en la que tiene que empezar a salir toda esta información. Y volviendo al tema de la fe, así como Constantino logra manipular y crea esta religión y crea toda esta situación, me voy a ir a un punto muy fácil, que también no quiero causar controversia, y pues bueno, pero bueno, lo voy a comentar. Resulta que en aquellos años, aquí en México, había una gran devoción por la Virgen de San Juan de los Lagos, y era tanto el dinero que acumulaba San Juan de los Lagos a consecuencia de la Virgen, que el obispo de México, en este celo impresionante que tuvo, porque estaba generando más dinero ellos, entonces ellos crean y tienen que hacer algo para generar que todo ese dinero también se vaya a México. Y entonces surge un personaje que se llama la Virgen de Guadalupe. Y al final fue para poder jalar este celo económico que había y este poder económico que había de San Juan de los Lagos a la Ciudad de México, con este culto maravilloso que se hace en relación a este ser, que al final no nos olvidemos que todas las vírgenes que existen en el mundo, al final es una representación de Isis. Todas, no quiero saber cuál no. Y en el caso particular de Guadalupe, tiene que ver mucho con que el origen de Guadalupe es africano, y también se encuentra una en España. Y entonces hay una información y una situación ahí. Juan Diego nunca fue un indio, Juan Diego realmente pertenecía a la realeza indígena de aquellos años. En fin, ¿me explico? O sea, lo que quiero darles a entender es que no importa el medio que se utilice con tal de poder llegar a la manipulación de masas. Y entonces cuando no estamos dentro de esa manipulación, estamos fuera de ese contexto, nos sentimos mal, nos sentimos con culpa, y entonces no progresamos, y la gente definitivamente no progresa. Otro punto, por ejemplo, importante, sería importante analizar por qué existen obeliscos. Todos los obeliscos, para empezar, todos los obeliscos en el mundo son puntos geopáticos, ojo con esto, son puntos geopáticos, son puntos de energía para poder activar un punto energético de aquella ciudad o de aquel país. Todos los obeliscos, además, es una representación y es una veneración al falo masculino. Entonces, ¿por qué no nos espantamos de un obelisco? Si ustedes van a Francia, quienes han ido a Francia, ustedes pueden ir a la Plaza de la Concorde, y en la Plaza de la Concorde van a encontrar el obelisco, maravilloso que existe, lleno de puros jeroglíficos egipcios, para empezar. Y entonces resulta que se encuentra en un punto geopático que manipula y controla toda la situación que en Francia en su momento estaba ocurriendo en aquel momento con la guerra. Y en fin, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Aquí en la ciudad de Monterrey hay un obelisco, aquí en el centro,
que la historia de este obelisco es muy importante porque cuando yo estudié Kabbalah, cuando yo empecé a estudiar Kabbalah hace muchísimos años, obviamente te vas a la raíz y yo sé mucho de investigar y pues descubrimos que al final muchos judíos han sido parteaguas importantes de muchas cosas que se han dado a conocer en el mundo, como el dólar, como las 13 colonias, como el que Cristóbal Colón llegara a México, que fue manipulado por un rabino detrás de estos reyes de España, etcétera, ¿no? Y es aquí en Monterrey hay un obelisco que es muy importante, que tiene mucho que ver con la comunidad judía, pero también tiene mucho que ver con un punto geopático. Entonces, todos los obeliscos que existen en el mundo, bueno, a excepción de uno que existe en Ciudad Victoria, que yo abogué y peleé mucho para que no, pues nunca me hicieron caso. Pero bueno, yo creo que en aquel tiempo no era tan conocido. Porque todos los obeliscos que existen en el mundo, que son obras importantes, pues obviamente son fuertes. Y si un día ustedes tienen la oportunidad de ir a cualquiera, llámese el de Egipcio, llámese el de Francia, llámese al que está en Washington simplemente. O sea, ustedes pueden ir a Washington, está Washington, y después está el obelisco, y después está atrás un gran lago, un laguito ahí. Todo es una manipulación. Es impresionante eso. Y pues la parte más importante tiene que ver en relación con esta manifestación de adoración al falo masculino, que es el obelisco, y de eso no nos espantamos, y eso lo vemos bien, eso lo vemos bonito. Entonces tiene que ver mucho en relación con pues con estos temas que estamos mencionando. Ahora, otro de los puntos más importantes que ha surgido o que también forma parte de este mundo al revés, como yo menciono, fuera de esta matrix que estamos mencionando, pues tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el famoso, esta parte de las feministas. Por mucho tiempo a la mujer nunca se le dio, ¿cómo se llama?, el poder real que se le daba, que debía, perdón. Nunca se le dio el lugar que le correspondía, siempre fue muy sometida, y desgraciadamente esta historia viene desde la época de Eva con Adán, en que nunca se le perdonó a Eva la parte de la manzana, y a partir de ese momento el prejuicio que existe en contra de la mujer pues siempre ha sido muy minimizada, y tan minimizada que, por ejemplo, a una mujer que es ama de casa nunca se le valora el verdadero trabajo que existe dentro de una casa, nunca, siempre se piensa que es muy fácil, cuando realmente ordenar una casa y mantener una casa en orden y darle de comer a todo el tanto huerquerío es realmente una obra maestra que únicamente las mujeres hacen. Y entonces, ¿qué pasa? En la época, en el siglo XX, para ser exactos, a partir del año 48, que es cuando entra la era de Acuario, se empieza a dar esta parte, en la década de los 60, de la revolución sexual. Y la revolución sexual, recordemos que el chakra sexual es el que nos genera prosperidad y el que nos genera crecimiento. Y no es casualidad que en ese momento el chakra se sale del Himalaya, que es cuando viene toda esta parte de historia en relación con el ama, que es cuando él tiene que salir de allá huyendo por la persecución política que estaba en contra de él, tenía que ver en ese momento con el chakra. El chakra se mueve de los Himalaya y se empieza a mover a México, y entonces, bueno, primero a Latinoamérica, después pues, actualmente está posicionado en México, y entonces el chakra sexual tiene que ver con el despertar sexual que se maneja a raíz de las décadas de los 60, 70. Y resulta que en esas épocas, en esas décadas, fue conocido el máximo boom, porque pues, el hombre llega a la luna, se empieza a hacer un desarrollo tecnológico que en 20 años se dio, que no se había dado ni siquiera en 10 siglos anteriores. O sea, en 20 años pasamos de un 8-track, literal, de un 8-track, a una USB. Esto fue un desarrollo impresionante. ¿Cómo te explicas que toda esta información se dio? Porque hubo personas que obviamente tuvieron que empezar a salir de esta matrix para poder manejar esta información. Y entonces es precisamente en esta parte de liberación sexual cuando surge la parte del rol de las mujeres, cuando las mujeres empiezan a tomar el rol de volverse independientes y empiezan a agarrar fuerza, lo cual me parece maravilloso y perfecto. Pero el único problema es que
hay que aprender a medir, porque siempre al inicio pues, nos vamos a los extremos. Y ahora todas las mujeres son tan independientes, y ahora todas las personas, todos los papás trabajan, que ahora han descuidado mucho a los hijos. Hoy, por ejemplo, yo me acuerdo de niño, mi abuela lavaba la ropa y la hervía con jabón amarillo, porque pues, no había tantos detergentes y no había tantas cosas nuevas como ahora. Y después a mí me tocó ver a mi bisabuela en el rancho planchar con planchas de carbón, que les pones carbón y planchabas. Y se ven unas camisas perfectas. Yo no sé ni planchar, yo plancho un lado y se me arruga el otro. Y ahora descubrimos, por ejemplo, que hay una ausencia de las papás en las familias. No quiero decir que sea causa de esta parte femenina, pero sí las mujeres han olvidado de ese rol. Ahora la gente no plancha. Ahora la gente saca de la secadora la camisa, la tiende para no planchar. Se han perdido esos valores. Esos valores son muy importantes, porque es muy importante volver a crear ese núcleo personal y familiar para poder obviamente controlar a las familias y no permitir que caigamos en otras situaciones. En fin, ese es un ejemplo, por ejemplo, que les pongo. Otra cosa, por ejemplo, hay artistas como, por ejemplo, los masones. El mundo está controlado mucho por masones y tenemos masones por todos lados, grandes masones. Yo he conocido gente de grandes masones en mi vida y he estado muy, muy cerca de ellos. Y bueno, es una información impresionante. Pero, por ejemplo, les puedo mencionar que un gran masón que existe en la historia fue Diego Rivera. Y Diego Rivera, gran parte de todo lo que en los murales de Diego Rivera habla y plasma tiene mucho que ver en relación con información masónica, que ahí se empezó a filtrar. Y ustedes observen todos los murales de Rivera y tienen que ver con una causa política toda. ¿Sí me explico? En fin, o sea, lo que les quiero dar a entender es que siempre por el medio que menos pensamos, siempre se filtra y se manipula la información. Y la parte más importante, yo no estoy diciendo que estos personajes sean importantes, yo no estoy diciendo que las obras y los legados que estén dejando no sean favorables. Lo que estoy diciendo es que muchas de las veces estos grupos de personas a veces ni siquiera saben que son controlados. Y tenemos que entender esta parte. Ahora, por ejemplo, cuando un artista que pasó hace poco, se me olvida ahorita el nombre de la serie, pero hace poco hubo un señor que fue capaz de hablar un tema y a la semana, a los 3 días, al señor se le acusó de violación y se le acusó de 1000 cosas, lo sacaron de un programa famosísimo de Netflix, se le acabó su carrera, porque el señor al final, en esa serie que estaba presentando en televisión, representa uno de los rituales más importantes de estos grupos de los que les estoy hablando, y al verse descubiertos, este grupo lo que hizo fue inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Desprestigian inmediatamente. Entonces, el desprestigio tiene que ver con la parte de ocultar información y de no permitirle a la gente que obviamente saque todos estos temas en relación a toda esta parte que tenemos, ¿no? Actualmente. Y eso es triste, porque por ejemplo, en esta manipulación de masas, y voy a tocar ese tema muy rápido porque va a ser un tema de la próxima semana, pero por ejemplo, en esta manipulación de masas, a los hombres a partir de los 13, 14 años, para que no te vuelvas maricón o para que no seas gay, entonces los papás te obligan a tener relaciones, o la misma sociedad te obliga a tener relaciones a partir de los 13, 14 años. Recordemos algo muy importante. ¿Por qué existe a nivel mundial tanta infidelidad y por qué existe estamos faltos de hombres líderes? Porque las personas, cuando viven sus experiencias antes de tiempo y antes de la madurez correcta, esto genera por lo tanto un desequilibrio muy fuerte. Cuando los hombres empiezan una vida sexual a muy temprana edad, sin haber llegado a la madurez, a la madurez correcta, pues obviamente esto nos dice automáticamente que siempre va a haber un desequilibrio. Y el hombre, tanto el hombre como la mujer, alcanza la madurez de su cerebro a partir de los 21 años. Antes de los 21 años, todo lo que pase, si no va de acuerdo a una sintonización de su energía, esto va a generar un gran caos.
Y gran parte del problema del por qué los hombres se vuelven, por ejemplo, ahora, bueno, mujeres también, no quiero decir que nada a los hombres, pero se vuelven tan psicópatas. Cuando digo los psicópatas, ahora el hombre es muy común que tenga una mujer, dos mujeres, tres familias, y tiene que ver con esta parte. Y entonces, ¿qué pasa? La economía se viene abajo, y entonces no hay prosperidad, y viven frustrados y demás. Las mujeres es al revés, porque las mujeres al final es cuando las mujeres reciben al hombre y no se dan cuenta que se intoxican con la energía del hombre, y en cada relación sexual, por eso la mujer de repente empieza a hacer y a decir cosas, y empieza su vida a verse un poco trastornada a consecuencia de la influencia sexual que hubo por una relación antes de tiempo. Y esto es la manipulación más fácil y la más rápida que se ha generado a lo largo de los años, porque todo lo que tenga que ver con sexo tiene que ver específicamente con el control de masas, y tiene que ser específicamente con toda esta parte en la que es la forma en que baja nuestra energía, y entonces nos limitan y nos controlan para que no podamos obviamente desarrollarnos como deberíamos de hacerlos. Entonces, Margarita Pacheco, qué gusto leerte, muchísimas gracias, espero verte pronto por allá en tu maravilloso programa de radio. Entonces, esta parte, por ejemplo, es muy fuerte, porque si ustedes abren el internet, cualquier cosa de sexo, pones una palabra y todo es sexo. Claro, porque el sexo es la forma más fácil de hacer que una persona que no tiene la madurez correcta, energética y espiritual, por lo tanto se pierda en el tiempo, y por lo tanto la persona nunca logre su proyección, porque la persona siempre va a estar en esta vorágine, en este síndrome del hámster que yo le llamo, porque nunca salen de esa ruedita, y entonces la persona siempre se queda viviendo en el karma, en el proceso, y entonces tienen unas vidas fatales y se quejan y demás. Pues claro, porque hicimos cosas antes de la madurez correcta, y en este caso de nuestro cerebro, que tiene mucho que ver con el cerebro reptil, obviamente madura a partir de los 21 años. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa antes de los 21 años sin la conciencia correcta, ya estamos generando un gran problema. Entonces, si ustedes se preguntan por qué les va mal, por qué no tengo un novio, por qué no me he casado, por qué aborto mucho, por qué no tengo hijos, por qué soy pobre, por qué estoy en la cárcel, por qué soy drogadicto, por qué estoy en todo, tendríamos que analizar sus vidas a partir de los 12 años a los 21 años. Porque lo que se vive en la etapa de la adolescencia, que recordemos que la adolescencia significa vivir las dolencias de la juventud, pues determinan completamente todo nuestro futuro. Más aparte, ojo, más aparte lo que ya se programó en los primeros 3 años de vida de infante. Entonces, si con esto no estamos entendiendo que somos controlados en una burbuja de información, y si no estamos entendiendo que detrás de todo esto la única intención es que nosotros nunca progresemos más allá, pues entonces no sé lo que está pasando, porque pues la intención de este despertar de conciencias que tanto se habla, pues tiene que ver precisamente con esta salida de la Matrix. La parte más importante es que todos tenemos un papel importante. Eso lo vamos a ver la próxima semana con un tema que espero tampoco no sea tan fuerte. Porque el papel que todos jugamos es muy importante para poder entender el desarrollo que tenemos. ¿Sí me explico? Porque hay abogados que, lejos de defender la ley, son más tranzas que cualquier cosa. Porque existe la medicina y los doctores, porque pues, lejos de que realmente te sanen, realmente lo que hacen es nada más darte un placebo, pero realmente nunca te sanan. Cuando siempre se ha sabido la forma correcta de sanar. Porque hay personas que les da cáncer, porque hay personas que son muy buenas y tienen una vida muy estable y les da cáncer. Y a las personas que tienen una vida que sabemos que son malos o han hecho situaciones muy fuertes, ¿por qué a esas personas no les da? Bueno, tendríamos que analizar los porqués y las frecuencias, porque, ojo, hay decibeles de frecuencias, que en este momento estamos viviendo un proceso muy fuerte a consecuencia del eclipse, que bueno, yo me quedé espantado con todo lo que vi en Facebook de la gente subiendo. Qué responsabilidad a veces de la gente subir cosas que ni siquiera sabes. Si no tienes un estudio, no estás compartiendo información que no sabes. No te sientas pseudo astróloga o pseudo espiritual únicamente porque sigues a alguien. Estudien, por favor. Este eclipse
tuvo dos vertientes muy importantes. Una muy negativa, porque este eclipse se conoce como el lado más oscuro, en el que se han generado situaciones muy fuertes, y les puedo mencionar muchos casos de situaciones que pasaron a nivel mundial, que están ocultas, pero que existe evidencia. Pero también hay una parte muy positiva. Entonces, aquí la parte más importante de esto es entender que la parte positiva es que nuestra frecuencia de megahertz se está elevando. Y entonces por eso todo el mundo ahorita anda todo sentimental y todo llorón, y por eso todo el mundo nos hemos enfermado, nos hemos sentido mal a consecuencia del equilibrio del eclipse, que no a todos nos va a pegar igual, porque obviamente depende mucho también del trabajo personal y el trabajo espiritual que cada quien hagamos. Pero que sí tiene que ver mucho con esta situación en la que estamos avanzando precisamente para salir de esa matrix. Porque las personas que no logran elevar su frecuencia de megahertz en la vida y su frecuencia de energía y sus chakras alineados, pues obviamente son las personas que van a batallar más. También es perfecto, pero la intención en esta nueva era de Acuario es precisamente salir de todo este mundo al revés, o de toda esta matrix, como siempre se ha mencionado. Y ojo, porque salir de la Matrix es más fácil de lo que pensamos, mucho más fácil. Y la verdad y la información siempre está enfrente. El problema es que siempre nos engañan para que todo lo que sea verdad nunca lo creemos, siempre lo ponemos en tela de juicio. Ahora que yo me animé, porque yo no me había animado nunca, ni a hacer estos videos ni tener una fanpage, porque no me gusta ser tan público. Pero he recibido cada mensaje y cada cosa que digo yo, Dios mío, o sea, hay gente que realmente sustenta y se creen que tienen la verdad. Yo, como a toda la gente, a todos los que han estudiado conmigo en diferentes cursos, yo siempre le digo a la gente, nunca me crean nada. Todo lo que yo les enseñe y todo lo que yo les comparta, ustedes compruébenlo. Como se lo dije al principio, la intención del día de hoy, de esta transmisión, tiene que ver específicamente con que todo lo que voy a decir es para que ustedes lo investiguen. Porque tenemos que empezar a despertar esa curiosidad. Nos guste o no, ahí están pasando las cosas, y son cosas que están pasando. Ojalá yo pueda rescatar esos videos de Cuba, porque mi experiencia en Cuba fue una experiencia muy grata, porque obviamente fui con mi mamá y fue una experiencia muy padre de viaje de madre e hijo, pero no regresaría nunca, y yo no le aconsejaría a nadie tampoco si no están preparados. Ya les explicaré también por qué. Pero bueno. Por ejemplo, otra cosa, tendríamos que hablar, ¿se acuerdan cuando, no sé si mucha gente de ustedes sepan, que no sé si sepan lo que es el Esperanto? El Esperanto fue una lengua que se quiso crear como único lenguaje a nivel mundial. Y el Esperanto al final nunca fue mayor. ¿Por qué? Porque no les convenía a los gobiernos que toda la información se filtrara en un mismo idioma. Entonces, en cambio, al tener diferentes lenguas, hay ciertos cierres de información. Por ejemplo, sería importante también preguntarnos el por qué hace algunos años, cuando la guerra de Irán, se metieron al Museo del Cairo y destruyeron toda la información que estaba clasificada y que se había dicho que a partir del año 2015-2017 se iba a empezar a dar a conocer. Y toda esa información, desde la época de Alejandría y todo lo que había en las tablas de fenicias y en las tablas de los Anunnakis, y en toda esta información, todo se perdió. Casualmente, cuando sabemos que en guerra las iglesias, los hospitales, los museos nunca se tocan, nunca, ¿sí? Casualmente fue lo primero que destruyeron a toda la costa. ¿Qué hay detrás de esa guerra? Porque recordamos que lo que se está viviendo en Irak y en el Medio Oriente es una guerra por buscar la tierra prometida que prometió Moisés al pueblo de Israel. Y tiene que ver con los descendientes de Isaac, y tiene que ver con los descendientes de Jacob. Entonces, sería importante hablar de eso. Ahora, por ejemplo, está muy de moda la palabra constructo. Y a veces a mí me da mucha risa porque escucho mucha gente que habla sobre la palabra, y el constructo es una forma muy fácil de definir algo que no entendemos. Pues como no lo entiendo y no lo sé, es un constructo.
constructo es una idea. Y ahora todo mundo es un constructo en la música, es un constructo en el arte, es un constructo, cuando a veces es un mugrero lo que realmente hay o lo que presentan, y una forma específica de no poder explicar o no poder dar una opinión clave, pues entonces surge la palabra constructo. Y entonces a mí esa parte me da, la verdad, mucha risa, porque hay veces en que la gente agarra modas y no sabe ni siquiera lo que hablan y lo que dicen. Entonces esa parte es impresionante. Tendríamos que preguntarnos también qué se persiguen en las guerras, porque hay muchos portales interdimensionales. Y esos portales interdimensionales han existido siempre, pero siempre. Y es algo que los gobiernos saben y quieren obtener, como en su momento lo tuvimos en Chichén Itzá, como en su momento lo tuvo también el Tíbet, como en su momento lo tuvo también China, por ejemplo. ¿Por qué la serpiente es un animal representado en todas las culturas del mundo? ¿Qué tiene que ver la serpiente o los reptilianos con todo esto? Y resulta que la única bandera en el mundo que tiene una serpiente es la nuestra. Y resulta que la profecía en aquellos años decía que donde una águila devoraba una serpiente, se construyera la gran imperio, ¿no? Pero entonces también habríamos que preguntarnos de la famosa Tenochtitlán, porque ¿se acuerdan que hay un personaje en la Biblia que se llama Enoch? Y Enoch es el único personaje que no muere. Es el único en toda la Biblia que no muere, porque Enoch es llevado por un carro de fuego al cielo. Y entonces Enoch, ahí que ha tenido diferentes manifestaciones en la vida y diferentes reencarnaciones, después surge el famoso movimiento del libro de Enoch, o de las claves de Enoch, que es impresionante y maravilloso. Yo lo conocí y he estudiado mucho eso, me encanta. Pero entonces tendríamos que preguntarnos por qué la única ciudad que ha sido fundada y que se conoce como la ciudad de los dioses se llama Tenochtitlán, o sea, Enochtitlán, la ciudad de Enoch, y se encuentra en México y se conoce como la ciudad de los dioses. Y toda esa información está oculta en este crisol de culturas. Se ha perdido y se ha manipulado para que obviamente la situación no salga. En fin, puedo mencionarles muchas cosas más. La realidad es que al final lo único que me interesa es que cada quien empiece a tener su despertar propio, su despertar de conciencia. Ser felices es más fácil de lo que se imaginan. Tener dinero es la cosa más fácil de lo que se imaginan, porque todos ustedes ahorita viven a la altura de sus posibilidades, de acuerdo a lo que ustedes decidieron trabajar, estudiar o meterse tantas horas al día, y están perdiendo su vida para poder obtener tanto dinero quincenal o mensual, no lo sé. Y viven a la altura de sus posibilidades, más no a la altura de sus esperanzas. Y como seres humanos todos nacemos perfectos y todos nacemos con dharmas. La parte más importante de la parte dharmática primero es entender en qué situación me encuentro, en qué ciudad, cómo estoy, qué matrix estoy viviendo, qué es lo que tengo que trabajar para poder obviamente transformar toda esta información en una situación muy positiva y poder yo entonces empezar a empoderarme con mi Cristo personal y entonces empezar a vivir la verdadera era de Acuario. En fin, hay muchas cosas más que quisiera decirles. La verdad es que, sinceramente les digo, quiero irme muy medido, porque yo sé que no toda la gente está abierta para esto. Yo sé que puedo recibir críticas muy fuertes, probablemente no lo sé. Pero, pues bueno, como se los dije al principio y lo vuelvo a repetir, la intención de este en vivo el día de hoy es dejar la semilla, que ustedes empiecen a investigar, empiecen a preguntar. Ahora, estos en vivo que yo hago cada jueves es con la intención de que ustedes me pregunten cualquier cosa. Mándenme todas sus preguntas. Está mi fanpage que se llama Fuera de la Oscuridad, y en la que estoy subiendo muchas cosas, y en la que ahorita ya me decidí totalmente por un tiempo no voy a viajar. Ya decidí que no voy a viajar un tiempo porque quiero dedicarme
a darle forma a mucha información que tengo, llámese de cursos, llámese de terapias, de muchísimas terapias que he estudiado yo a lo largo de mi vida y que por algún motivo nunca les he dado ese movimiento, y yo creo que ahora es importante empezar a compartir para poder obviamente, ¿cómo se llama? Hacer que por lo menos la gente que se acerca a mí, que me tiene la confianza de acercarse a mí, puedan empezar a transformar su vida. No soy un improvisado, mucha gente lo sabe. O sea, yo tengo 46 años y yo tengo en esto ya casi 38 años trabajando en esto, porque yo empecé muy niño, muy niño. Por ahí un amigo me hizo una entrevista hace poco que hablé de cosas muy fuertes que nunca había hablado, y el día que salgan los compartiré con ustedes, porque ahí ya revelo cosas que nunca he dicho, que bueno, que la intención de estos en vivo son con esa intención. Sin más por el momento, pues bueno, espero cumplir mi objetivo, que es hacer que la gente empiece a investigar y que empiecen ustedes mismos a preguntarse y a cuestionarse. Es importante darnos cuenta que todo está al revés, porque hay una manipulación global en esta situación en la que al final, obviamente, muchas de las personas que están involucradas ni siquiera están conscientes. ¿Me explico? Porque forman parte de un sistema. Ahora, con esto no les quiero decir que no hagan lo mejor. Cada quien está en los lugares correctos. No me importa si es un pepenador, no me importa si eres un político, no me importa si eres un empresario, no me importa si eres una ama de casa. Cada acción que tú hagas, si la haces con el amor correcto y con este compartir transformador para poder obviamente generar cambios a nivel global y a nivel mundial, podemos empezar. Hay mucha gente en el mundo que ocupa mucha ayuda. A veces podemos colaborar con fundaciones, con sistemas, o personalmente, pero tenemos que empezar a ayudar. Nos hemos vuelto tan egoístas que dejamos de lado las pobrezas o las necesidades de otras personas, que si bien es cierto no son nuestros karmas, porque eso es una realidad, pero también es cierto que en esta conciencia colectiva tenemos que empezar a ayudarnos unos a otros, porque por uno no podemos nunca elevarnos, y estamos en un proceso de interdimensionalidad en la que estamos viviendo tercera, cuarta y quinta dimensión al mismo tiempo, y vamos rumbo a la quinta. Ya habrá también un día que hablemos de las dimensiones, cómo diferenciarlas, y la parte más importante, entender en cuál me encuentro yo, que eso nos va a entender muchos contextos en relación con eso. ¿Va? Entonces, como siempre, su amigo Isaac Avilés se despide de ustedes. Amigos, por cierto, en Ciudad Victoria, el 14 de agosto va a estar la obra de la señorita Estriviño. Vayan, va a estar muy interesante, va a estar súper padre. La venta de boletos empieza ya a partir de este fin de semana. Entonces, por favor, ahí va a ser en el Teatro Amalia, el Teatro Chico de al lado, 14 de agosto, 2 funciones. Ojalá puedan ir. Me despido de ustedes, que tengan un excelente día. Cualquier cosa, por favor, compartan el video con la gente que ustedes realmente crean que pueda entender esta información. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, me la dejan aquí abajo. Que tengan una excelente noche. Chao.